Vida de Julio César. Cayo Julio César nació en el seno de una de las familias más importantes de la República Romana, la gens Julia. Esta familia se remontaba a la época de Rómulo, el fundador de Roma, y se enorgullecía de su conexión con los dioses a través de la diosa Venus. La familia Julio Claudia, que incluía a emperadores como Augusto, Claudio y Nerón, estaba estrechamente relacionada con la gens Julia. Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. en la ciudad de Roma, en una casa cercana al Foro. Su padre, también llamado Julio César, fue un senador y un destacado orador, mientras que su madre, Aurelia, pertenecía a una familia de la alta sociedad romana. En sus primeros años, César recibió una educación sólida en literatura, historia, filosofía y oratoria. También se sabe que practicaba deportes y luchaba en los Juegos Juveniles romanos. Durante su adolescencia, su padre murió y César se convirtió en el jefe de su familia. En 84 a.C., a la edad de 16 años, se casó con Cornelia, hija del líder populista Sina. César inició su carrera política como abogado y logró cierto éxito en los tribunales. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Civil entre los partidarios del dictador Sila y los populares liderados por Marius y Sina. César se unió a los populares y, tras la muerte de su suegro, fue amenazado por Sila con ser ejecutado. César huyó a Asia Menor, donde sirvió en el ejército y demostró sus habilidades militares y de liderazgo. En 78 a.C. regresó a Roma, donde fue elegido cuestor y luego edil curul, lo que le permitió mostrar su generosidad y habilidades organizativas. En el año 60 a.C., César se unió a Pompeyo y Craso para formar el primer triunvirato, una alianza política que les permitió compartir el poder en Roma. César se convirtió en gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina, lo que le permitió obtener una gran cantidad de riqueza y poder. Durante este período, también comenzó a construir su ejército y a establecer relaciones con los pueblos galos. En el año 58 a.C., César comenzó la conquista de la Galia, una campaña que duró 8 años y que lo convirtió en uno de los más grandes conquistadores de la historia de Roma. Durante la Guerra de las Galias, César demostró sus habilidades militares y de liderazgo, y utilizó su victoria para obtener aún más poder y prestigio en Roma. Mientras César estaba en la Galia, Roma se vio envuelta en una serie de crisis políticas. En el año 54 a.C., Craso murió en una expedición militar contra los partos, lo que puso fin al primer triunvirato. Pompeyo, que se había distanciado de César, se convirtió en el líder del Senado y trató de limitar el poder de César en Roma. César, por su parte, se negó a renunciar a su poder y prestigio en la Galia. En el año 49 a.C., el Senado romano exigió que César renunciara a su mando militar en la Galia y regresara a Roma como un ciudadano privado. César se negó a hacerlo y cruzó el río Rubicón con su ejército, lo que se consideró un acto de traición y provocó una guerra civil en Roma. César logró una serie de victorias militares y se convirtió en el líder indiscutible de Roma. En el año 44 a.C., fue nombrado dictador perpetuo y comenzó a implementar una serie de reformas políticas y sociales en Roma. Sin embargo, su poder desmedido y sus ambiciones lo convirtieron en un blanco de conspiraciones y enemigos políticos, lo que finalmente condujo a su asesinato en el año 44 a.C. Después de su victoria en la Guerra Civil, César se centró en la reconstrucción de Roma y en la implementación de reformas políticas y sociales. Creó un programa de construcción de viviendas públicas para los pobres y adoptó medidas para reducir la corrupción en el gobierno. Otra de sus contribuciones fue la reforma del calendario. César tenía planes de lanzar una serie de campañas militares en el este para expandir el territorio romano. Planeaba conquistar Partia, un poderoso imperio persa ubicado en la actual Irán, y Dacia, un reino al norte del Danubio. Sin embargo, su muerte prematura impidió que llevara a cabo estos planes.
Los sucesores de César, como Octavio, más tarde conocido como Augusto, y Marco Antonio, continuaron la expansión territorial de Roma en el este en los años posteriores a la muerte de César. La muerte de Julio César es uno de los eventos más famosos e influyentes de la historia romana. Lo veían como una amenaza para la República Romana. Los conspiradores incluían a senadores de la élite romana, Gaius Cassius Longinas y Marcus Junius Brutus, así como otros políticos y militares que se habían sentido amenazados por el creciente poder de César, algunos de los cuales habían sido partidarios suyos en el pasado pero se habían vuelto en su contra. La conspiración fue planeada en secreto y los conspiradores se reunían en privado para discutir sus planes y estrategias. El asesinato de Julio César tuvo lugar en el Idus de marzo. Esto es, el 15 de marzo del año 44 a.C. estaba en el Senado romano cuando los conspiradores se acercaron a él y comenzaron a apuñalarlo. A pesar de que intentó defenderse, fue apuñalado varias veces y murió en el suelo del Senado. La muerte de Julio César tuvo una serie de consecuencias importantes para Roma y para la historia del mundo occidental. En el corto plazo, desató una crisis política y llevó a una serie de guerras civiles que duraron varios años. Los sucesores de César, incluyendo a Marco Antonio y Octavio, más tarde conocido como Augusto, lucharon por el control del Imperio Romano y finalmente llevaron a la creación del Principado. Un nuevo sistema de gobierno en el que el emperador tenía un poder absoluto. A largo plazo, la muerte de César tuvo un impacto significativo en la historia occidental. César fue un líder carismático y ambicioso que había transformado Roma y había establecido un modelo para el liderazgo y el gobierno que muchos otros líderes posteriores intentaron emular. Su legado como militar, político y escritor ha sido objeto de estudio y admiración durante siglos. Y su muerte ha sido recordada como un evento trascendental en la historia de la civilización occidental. Julio César era un hombre atractivo y carismático, y su vida amorosa era objeto de especulación y rumor en la antigua Roma, tanto en Roma como en sus campañas militares. Y se dice que algunas de estas relaciones tuvieron un impacto en su carrera política. Tenía relaciones con mujeres de la alta sociedad romana, incluyendo a Servilia Caepionis, la madre de Brutus, y a la propia esposa de Pompeyo, quien fue el enemigo de César en las guerras civiles romanas. Estas relaciones eran a menudo políticamente motivadas, ya que las mujeres de la alta sociedad romana tenían un gran poder e influencia en la política romana y podrían ser utilizadas para forjar alianzas y ganar apoyo político. César también tuvo relaciones con varias reinas extranjeras, incluyendo a Cleopatra de Egipto y a Eunoe, la esposa del rey Juba de Numidia. Estas relaciones también tenían un componente político, ya que César utilizó su influencia con las reinas para asegurar su apoyo en sus campañas militares y en su lucha por el poder en Roma. Como gobernante, Julio César es recordado por su habilidad para unificar Roma y establecer un gobierno centralizado y autoritario. Es considerado uno de los más grandes líderes militares de la historia, gracias a sus habilidades tácticas y estratégicas, así como a su capacidad para inspirar y liderar a sus tropas en la batalla. A lo largo de su carrera militar, César participó en muchas batallas decisivas que le permitieron conquistar y expandir el territorio romano. En el año 58 a.C., inició su campaña en la Galia, y su primera gran victoria militar fue en la batalla de Bibracte contra las tribus helvecias. A pesar de estar en inferioridad numérica, César logró dividir a sus enemigos en dos grupos y derrotarlos por separado. Una de sus batallas más famosas fue la batalla de Alesia. En el año 52 a.C., durante esta batalla, César y sus tropas se enfrentaron a una alianza de tribus galas lideradas por el jefe Vercingetorix, quien había sitiado a César y a sus hombres en la ciudad fortificada de Alesia. Logró construir una serie de fortificaciones y trincheras alrededor de la ciudad, lo que le permitió resistir el asedio y eventualmente vencer a las fuerzas galas. En el año 48 a.C., César se enfrentó a su rival político,
Pompeyo. En la batalla de Farsalia, que se libró en Grecia. A pesar de estar en inferioridad numérica, pudo vencer a las tropas de Pompeyo gracias a su astucia táctica y su habilidad para motivar a sus hombres. Durante la guerra civil contra Pompeyo, César también participó en la batalla de Ruspina, en el año 46 a.C., en la que sus tropas se enfrentaron a las de su rival en la costa de Túnez. César logró vencer a las fuerzas de Pompeyo, pero sufrió muchas bajas y estuvo a punto de perder la batalla. También en el año 46 a.C., César lideró una campaña militar contra los seguidores de Pompeyo en África. Y la batalla más importante de esta campaña fue la batalla de Tapso, en la que las tropas de César se enfrentaron a las de Metelo Escipión. A pesar de las dificultades iniciales, logró vencer a sus enemigos y consolidar su poder en la región. No solo fue un gran general y político, sino también un escritor prolífico y un historiador notable. Escribió varios libros, aunque solo algunos de ellos han sobrevivido hasta nuestros días. Sus obras más famosas son sus comentarios de la Guerra de las Galias y comentarios de la Guerra Civil. En sus escritos, César demostró una habilidad excepcional para contar la historia de manera clara y detallada. Sus relatos de las batallas y las campañas militares están llenos de detalles precisos y vívidos. También se muestra muy hábil en la presentación de sus propias acciones y decisiones como comandante militar, a menudo justificándolas con explicaciones detalladas. El estilo de escritura de César era muy directo y claro, sin adornos ni florituras innecesarias. Su prosa es considerada un ejemplo clásico de la lengua latina. Los comentarios de la Guerra de las Galias y comentarios de la Guerra Civil también son importantes porque proporcionan una visión única de la época y las costumbres romanas, así como un registro de los eventos históricos de la época. La figura de Julio César ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Desde la antigua Roma hasta nuestros días ha sido objeto de una gran cantidad de obras literarias y cinematográficas. Aquí se mencionan algunas de las más conocidas: De Bello Gallico y De Bello Civili, de Julio César. Estas son las obras escritas por el propio César sobre sus campañas militares en las Galias y la guerra civil en Roma. Vida de Julio César, de Plutarco. Esta biografía escrita por el historiador griego Plutarco es una de las fuentes más importantes para conocer la vida de Julio César. Julio César, de William Shakespeare. Esta obra de teatro de Shakespeare está basada en la vida de Julio César y su asesinato. Es una de las obras más famosas de Shakespeare y ha sido representada en teatros de todo el mundo. Yo, Claudio, de Robert Graves. Esta novela histórica relata la vida del emperador romano Claudio y su familia, incluyendo a Julio César y su sobrino Augusto. Cleopatra, de Joseph Mankiewicz. Esta película de 1963 cuenta la historia del romance entre Julio César y la reina egipcia Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Gladiator, de Ridley Scott. Esta película de 2000, ganadora de varios premios Oscar, sigue la historia ficticia de un gladiador romano que lucha contra el emperador Cómodo, hijo de Julio César. Estas son solo algunas de las muchas obras literarias y cinematográficas que han sido inspiradas por la vida y la figura de Julio César. Su legado continúa siendo una fuente de fascinación e interés para muchas personas en todo el mundo.